que le brindo un aplauso. Por allí, gracias por un aplauso. Hay espíritus que, a pesar de que no están conformando un séquito para destruirte, hay espíritus que el enemigo utiliza para sacarnos del provecho de Dios hacia nosotros. Aunque sabemos de antemano que un cristiano no tiene las puertas abiertas para los espíritus que son inmundos, hay ciertos espíritus que andan en el ambiente que pueden ministrarnos desde lejos y hace que nosotros caigamos en contiendas y caigamos en envidia, caigamos en malas resoluciones, y que en esta mañana Dios quiere mostrarte cuáles son esos espíritus para entonces colocarlos en su lugar, de manera que no vuelva a nosotros a ministrarnos. Amén. Acompáñenme por favor en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, Salmo capítulo 90, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante para ver qué es lo que Dios nos quiere dar como introducción acerca de lo que son estas nuevas resoluciones. Amén. Salmo 90, capítulo 7, dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años, con todo tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor añada bendición y vida eterna a esta su santísima palabra. Hay ciertos espíritus, y quiero mostrarte tres específicamente, que son los que más nos ministran en nuestro diario vivir. Y el primer espíritu que yo te quiero mostrar, para que sea reprendido en el nombre de Jesús, es el espíritu de envidia. Diga conmigo: espíritu de envidia. Te vas fuera. Amén. El espíritu de envidia es el primer espíritu que a nosotros nos ministra, porque pretende llevarnos a nosotros a lugares donde nuestra vida no lo desea, y cuando lo desea mal. Ahora, el espíritu de envidia debe ser desarraigado por completo de nuestra vida. Primero, porque el Señor lo prohíbe. El Señor prohíbe un espíritu de envidia en el cristiano, en aquel que vive en santidad. Dice el capítulo 13 del libro de Romanos, en su versículo 13, de la siguiente manera: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en laxivias ni glotonerías, no en contiendas ni envidias. Todas estas cosas son resoluciones que Dios dice que nosotros debemos evitar. La envidia nos lleva incluso en algunos aspectos a ser deshonestos con el Señor, porque queremos recibir lo que Dios le ha entregado a otra persona. Y aunque usted no lo vea de ese punto de vista y pretende esconder esa pasión que tiene de querer tener lo que otros han tenido, despierte en usted un espíritu que puede desviarlo del pensamiento y del propósito de Dios. Aunque nosotros debemos limpiarnos cada mañana, aunque nosotros debemos llenarnos de la presencia del Señor cada mañana, no podemos permitir que ese espíritu venga a ministrar
nuestra vida. La palabra nos enseña, incluso en el libro de los Proverbios, que no debemos envidiar ningún provecho y ninguna satisfacción que un impío haya tenido, porque Dios es quien nos provee todas nuestras riquezas. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, cuando yo sé que Dios trabaja conmigo, yo no puedo permitir que la envidia me tome, porque sé que Dios es quien me va a llenar toda mi casa, todo lo que yo soy, todo lo que tengo y todo el provecho de lo que puedo tener. Dios me lo ha dado con mucho amor. Dicen amén. La envidia te lleva a que seas un glotón, a querer tener lo que no has podido, y entonces empiezas a buscar y empiezas a llenarte de cosas de manera que te conviertes en un glotón. La palabra nos enseña en este mismo capítulo de Romanos que no debemos andar en glotonerías, ni debemos andar en borrachera, ni debemos andar en laxivia, y mucho menos podemos tener envidia. Cuando uno tiene envidia, trata de vivir una vida totalmente hipócrita ante Dios y ante los demás. ¿Sabe por qué? Porque la envidia te aparta de todo lo que es la bendición de Dios y te termina hundiendo para querer vivir como vive otro. Escúchame, quizás nosotros en nuestro diario vivir a veces pensamos que Dios nos abre todo el camino, pero cuando Dios te cierra una puerta, entonces empieza a maquinar nuestro cerebro y empezamos a decir: ¿por qué el impío tiene y yo no tengo? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios veo que estoy carcomido de hambre y de miseria? ¿Por qué el impío, el ladrón, el delincuente puede tener el mejor vehículo o puede tener una mejor casa que la mía, que soy un hijo de Dios? ¿Por qué entonces aquellos fructifican y nosotros que somos hijos del Rey no podemos fructificar? Quizás nos hacemos esta pregunta, pero Dios te enseña en esta mañana que ese espíritu no debe estar en ti. Si Dios no te ha bendecido en el momento que tú has esperado, es porque la bendición todavía no te queda. Si Dios no te ha bendecido en el momento que tú más lo deseas, es porque Dios no quiere acabar contigo con la bendición. Dios es una persona que bendice en el momento específico. Dios es una persona que te bendice en el momento que su tiempo es perfecto, porque Dios es perfecto en todas las cosas, de manera que ni se atrasa ni se adelanta, sino que llegue en el momento que más nosotros lo esperamos. No podemos envidiar las bendiciones del impío, no podemos envidiar lo que el impío o el que no mantiene piedad pueda tener y que nosotros no lo hacemos. No, nosotros lo que tenemos es que anhelar lo que Dios ha tenido preparado para nosotros aún desde la fundación del mundo. Tenemos que desear lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios tiene para mí. El propósito que Dios ha mantenido para mí no debe permitirse, escúcheme bien, no debe permitirse que la envidia permita que venga a quitarme lo que Dios me ha entregado. Escúcheme bien pueblo. La palabra de Dios nos enseña que siempre vamos a llenarnos de la bendición de Dios mientras seamos santificados y mientras nos purifiquemos de toda maldad que el mundo quiera arroparnos. Yo no sé si usted está conmigo en esta mañana, pero yo quiero mostrarte ahora, en esta mañana, que no hay espíritu que venga a favor, escúchame bien, no hay espíritu que venga a favor de mí que no sea enviado por el Señor. Todo espíritu que Dios envía, espíritu de provisión, espíritu de sabiduría, espíritu de bienestar, espíritu de todas las cosas buenas que Dios ha enviado, es lo que yo voy a recibir. Así que dígale que está a su lado: hasta hoy el espíritu de envidia me está acorralando. Amén. Dígale fuerte. El aplauso al Rey de Gloria. La palabra me enseña en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. De manera que el espíritu de envidia me enseña
que es el indicio de un carácter carnal. Eso es lo que Dios quiere que se evite en nosotros. Todo carácter carnal. ¿Por qué? Simple y llanamente porque es diabólico. Diga conmigo, diabólico. Todo carácter carnal es diabólico. ¿Saben por qué? Porque Dios nos enseña. El carácter que Jesús quiere mostrarnos a nosotros es el carácter de paz, el carácter de benignidad y de benevolencia. Cuando nosotros vivimos con un indicio de carácter carnal, nos convierte a nosotros en diabólicos. La Biblia nos mantiene claramente instruidos en que toda palabra ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para redarguir en justicia. Y todo lo que es útil para mí viene de parte de Dios. Todo lo que es útil para mí viene de parte del reino de los cielos. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Yo no puedo, escúcheme bien, yo no puedo jactarme ni tener un concepto más alto del que Dios ha dicho de mí, porque eso sería un carácter carnal. La Biblia me enseña que la envidia es un obstáculo para el progreso. Diga conmigo, la envidia es un obstáculo para todo. Mire, Primera de Pedro capítulo 2, en su primer versículo dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Incluso te dice que debes apartar de ti todo aquello que no te deja avanzar y no te deja fluir. Y aunque no es un espíritu que está dentro de ti, mortificándote la vida todos los días, siempre llega el momento que te toca el timbre y pierdes la perspectiva. Dentro de la iglesia del Señor, y escúcheme bien, existe ese espíritu de envidia. ¿Por qué el pastor está más pendiente de fulanita y no está pendiente mío? ¿Por qué el pastor utiliza a fulanito y no me usa a mí? ¿Por qué tiene preferencia? ¿Por qué la danzarina hoy danza y entonces ella es la preferida del pastor o de la pastora o de la líder? Ese espíritu se ministra dentro de la iglesia y no la deja avanzar. Escúchame bien, tienes que desechar toda malicia de tu corazón. Tienes que desechar todo engaño e hipocresía en tu vida, porque eso no te va a dejar ver la gloria de Dios. Primero, porque te causa malestar, y segundo, te puede causar ciertas querellas. Santiago capítulo 4 me enseña en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales contemplan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y andáis en envidia. No podéis alcanzar y entonces combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Todas estas guerras, todas estas contiendas vienen por las pasiones de nuestro corazón, vienen por las pasiones de nuestra vida, vienen por las pasiones de lo que mis miembros que no desean hacer, lo hacen. Causa mortificación, causa querellas en nuestras vidas, ese espíritu de envidia. Y yo no te estoy diciendo a ti envidioso de frente, escúchame bien. Solamente te estoy alertando que no permitas que el espíritu de envidia venga a ministrarte a ti, a tu familia, a tu casa y todo lo que tú amas. Porque si Dios quiere enseñarte hoy, es que te apartes de toda maldad y que vengas con limpieza de corazón ante los pies del Rey, para que puedas pedir todo sin ningún cargo de conciencia. Amén. Amén. Así que le decimos al espíritu de envidia: espíritu de envidia, te reprendemos en el nombre de Jesús. Ríndele fuerte el aplauso al Rey de Gloria.
grande que el de envidia y que nos ministra, sobre todo a aquellos que tienen un cierto nivel de liderazgo, y es el espíritu de orgullo. Diga conmigo: espíritu de orgullo, te vas en el nombre de Jesús. El espíritu de orgullo conduce al hombre a la incredulidad. Sí, el que es orgulloso tiende hasta dejar de creer en Dios, porque dice que es su propia fuerza. El espíritu de orgullo permite a que no creas que Dios tiene un propósito preparado para ti, porque te crees en tu mentalidad que el propósito te lo preparas tú, el destino me lo forjo yo. Escúchame bien, Juan capítulo 5, verso 44 nos enseña: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Los fariseos en tiempo de Jesús tenían este carácter, un carácter orgulloso. Ellos decían que todas las leyes eran entendidas por los escribanos, por los escribas y los fariseos, que ellos eran los únicos de la panacea. Ellos eran los únicos que podían entender, y solamente Dios tenía el derecho de poder, por medio de ellos, ministrar su sacerdocio. Esta gente tenía en su corazón algo que no les dejaba fluir en lo sobrenatural, y era que ellos habían aprendido y creído que la ley les iba a salvar. Cuando llega Jesús con una nueva dirección, cuando llega Jesús con una nueva enseñanza, ellos quedaron atónitos de ver cómo la sencillez de un hombre quebraba todo el espíritu de orgullo que ellos tenían. Y fue la razón principal por la que ellos crucifican a Jesús, porque sabían que su orgullo había sido resquebrajado. Escúchame bien, Juan me enseña que nosotros debemos buscar la gloria de Dios y no buscar la gloria de los hombres. Yo la semana pasada hablé en la Iglesia Transformación que un predicador debe predicar de manera que la gente que está escuchando la palabra pueda ser persuadida por la palabra del Señor. Y no ser una persona que se pare en este lugar simplemente a ver si quedó bien delante de los hombres o no. Si prediqué bonito o prediqué bien o prediqué mal. Eso es un espíritu que no te deja avanzar más allá de lo que Dios quiere colocarte. Lo mismo con los profetas de hoy en día. La profecía debe utilizarse hoy en día para exhortar, para consolar, para instruir, y no para que por medio de adivinanzas de tus lados oscuros puedas pretender lucirte delante de un púlpito. Eso es orgullo, y eso causa incredulidad. El orgullo el orgullo en la iglesia llega a decir que solamente Dios me utiliza a mí y no puede utilizar a más nadie. Gente que llega a la iglesia y dice: tú tienes que tenerme a mí en la iglesia porque yo soy el profeta y solamente a mí Dios me baja dirección. Ese espíritu hay que desarraigarlo dentro de la comunidad cristiana. Ese espíritu debe arrancarse de nuestra iglesia hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser despreciado. Y Dios, escúchame bien, el orgullo hace que desprecies a Dios. Hace que desprecies al Rey de Reyes. Y el Salmo 10 me lo enseña de esta manera: el malo, por altivo de rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El salmista decía que el altivo no busca a Dios. Dice que no existe. No hay pensamiento ninguno de esta gente de Dios, dice el salmista. Si hay algo que Dios enseñó al pueblo judío y nos sigue enseñando a nosotros, es que Dios tomó hombres
que ni siquiera eran judíos, para poder reactivar una nueva generación. Y voy a hablarte de Abraham. Abraham no fue judío, Abraham era babilonio, era caldeo. Job era también caldeo. Y estas dos personas, sin tener un tipo de conocimiento de lo que era una cultura judía, pudieron cambiar generaciones, pudieron cambiar toda una genealogía hasta el tiempo de hoy, hasta usted y hasta mí, que gracias al valor de esos hombres, hoy usted y yo podemos alabar al Rey de Gloria con todo el corazón, con todo el amor y con toda la pasión que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por eso es que el orgullo nos lleva a despreciar a Dios. Nos lleva a despreciar y a ver cuál es la condición que Dios tiene para nosotros. Ese mismo espíritu de orgullo es el que nos hace que nosotros mismos nos engañemos. De que pretendemos ser algo y al final terminamos siendo nada. Mira lo que dice el espiritual del Señor en el libro de Gálatas capítulo 6. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El espíritu de orgullo termina engañándote. Termina desapareciendo, borrándote el camino que va directo a la salvación o directo a la presencia de Dios. Si hay algo que Dios nos ha enseñado durante toda nuestra vida y toda la enseñanza de la cristiandad, es que debemos morir para que Cristo viva en nosotros. Que debemos morir a nuestras pasiones, que debemos morir a lo que somos, que debemos morir a ese espíritu que no nos deja avanzar, y esa egolatría que se ha mantenido dentro de nosotros, que primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, debe acabar en nuestras vidas. Tenemos que pensar en los demás, tenemos que pensar en la vida de aquel que necesita una palabra de nosotros. No cabe el orgullo en el mundo cristiano, no cabe el orgullo en la iglesia de Dios, cabe el servicio, cabe el amor al prójimo, cabe en extender la mano a aquel que está desvalido, no destruirlo, sino levantarlo cada vez que se caiga, porque Dios en estas cosas es donde se manifiesta. No se manifiesta en lo que tú eres, se manifiesta en lo que Dios dice de ti. No se manifiesta en lo que tú piensas de ti mismo, sino en lo que Dios va a hacer con tu vida, con un propósito establecido, de tal manera que no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Amén. Y este espíritu de orgullo al final nos conduce a la ruina. Naturalmente nos conduce a la ruina. Proverbios capítulo 16, verso 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El proverbista sabía lo que estaba diciendo, porque él pudo tener, escucha bien, Salomón pudo tener el derecho de ser el más sabio de todos, y pudo tener el derecho de ser altivo de corazón, porque tenía toda sabiduría y tenía todas las riquezas del mundo. La Escritura dice que no había un rico más grande en toda la tierra que el rey Salomón. Pero Salomón decía: antes de la caída está la altivez de espíritu. Por eso que esos orgullosos cuando caen serán más duros que el que no es orgulloso. Cuando un orgulloso se cae, entonces cuando viene el Espíritu Santo a tratarte y a decirte en tu corazón, te das cuenta que no es como tú dices, es como dice el Espíritu. El orgullo termina arruinándonos a nosotros. Y nos arruina de tal manera que perdemos la perspectiva de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer por ti. El orgullo de no perdonar, por ejemplo, es algo que no nos permite avanzar más allá ni ver lo que Dios ve. Porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una obligación. Y lo he dicho cantidades de veces. 70 veces 7 vas a tener que perdonar. Infinitamente vas a tener que perdonar. Y no es porque tú sientas algo
o no sientas por tu prójimo, es que te toca hacerlo para poder ver la gloria de Dios. Ese orgullo tiene que arrancarse de ti, porque si no se arranca de ti, no vas a poder ver la gloria de Dios, y al contrario, vas a ser destruido por tu soberbia. Vas a ser destruido por tu altivez de espíritu. Si hay algo que Dios ha querido enseñar a la iglesia en estos últimos tiempos, y lo vemos hoy en día, que hoy la iglesia se ha dividido en diferentes denominaciones porque piensan que lo está haciendo bien, y resulta que lo que están es llenándose de orgullo, trayendo por medio de la denominación una desunión a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Escúcheme, pueblo amado. Hoy le decimos al espíritu de orgullo: te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, nos enseñó desde bebé que nació en un pesebre. Nos enseñó desde niño que iba a ser perseguido. Y nunca, escucha bien, nunca se dio aire de grandeza, sino que al contrario le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, yo te quiero. Apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, yo te aprecio. Apacienta mis ovejas. La tercera vez le digo: Pedro, ¿me amas? Sí, me caes bien. Apacienta mis ovejas. Jesús quería enseñarle a Pedro que era un amor agapado, no era un amor de amigos, era un amor de padre, un amor de hermano, un amor de familiar. Pero el orgullo que tenía Pedro no lo dejaba ver, hasta que las palabras de Jesús, cuando llegó al corazón, Pedro tuvo que soltar el llanto. Porque no era el orgullo de Pedro, era el amor que Jesús le estaba entregando a ese hombre. Hoy en día Dios te dice la misma palabra: iglesia, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Bríndele fuerte el aplauso. Aleluya. Hay un espíritu que es más pequeño que el de la envidia, pero es más grande que el del orgullo, y es el espíritu de división. Escucha, iglesia, escuchen, pastores, líderes, ministros. El espíritu de división es condenado por Dios. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, en su versículo 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La Biblia nos enseña que es condenado por Dios. Del verso 10 al verso 13 no nos enseña. Si hay algo que nosotros como iglesia del Señor debemos tener, es un mismo sentir y una misma razón por la cual nosotros vivimos.
Nosotros no venimos a la iglesia a despertar nuestras razones del por qué Dios me tiene aquí. Nosotros venimos a la iglesia para hacer descubrir a la gente por qué Dios lo trajo acá. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que nos enseña el Señor es que debemos pensar una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo parecer. Si hay algo que tenía la iglesia primitiva, era que ellos sabían por qué iban a orar. Y era tanta la coinonía y era tanta la convicción que tenían ellos, que cuando oraban juntos en una sinagoga, terminaba temblando la tierra. Esto nos enseña a nosotros que la unión en la oración debe hacer temblar la tierra, porque estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Decimos que vamos a orar por el bautizo dentro de una semana, y cuando llegamos a orar estamos orando por el hijo que está en la calle, estamos orando por el esposo que todavía está borracho en la mañana, estamos orando por... No, y perdemos la perspectiva. Cuando Dios nos llama a orar todos juntos, unánimes, por un mismo parecer. La intercesión debe ser por un mismo parecer, y debemos estar de acuerdo. La palabra nos enseña que cuando dos están de acuerdo, entonces Dios actúa. Dos personas no pueden andar juntos si no están de acuerdo, porque uno tomará un camino y el otro tomará el otro. Lo mismo es la iglesia, lo mismo es la intercesión y lo mismo es la oración. Tenemos que tener el mismo pensar, el mismo parecer. Si tú tienes tus ideas, puedes tenerlas, pero guárdatelas para ti y sácalas cuando debes sacarlas. Si tú tienes otra libertad de idea por lo que crees que es la iglesia, guárdatelo para ti y pídele dirección al Señor. Pero no vengas a imponer reglas de hombre cuando Dios no ha impuesto nada. ¿Me logra entender, pueblo amado? No vengas a poner situaciones que Dios no ha dicho que coloques, porque eso causa división y eso es condenado por Dios. Nosotros no podemos pretender ser más justos y más santos que Dios. Nunca lo vamos a superar en justicia, ni en benevolencia, y mucho menos en sabiduría, queriendo colocar a los hombres y a las mujeres yugos que ni siquiera nosotros podemos llevar, ni ellos pudieron hacerlo. Eso causa división y eso es condenado por el Señor. Es contrario a la unidad. La división es contraria a la unidad. Nos dice el capítulo 12 de Primera de Corintios. Vamos hasta allá y nos ubicamos en el versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay razón para la división. Es condenatorio la división. ¿Por qué las iglesias hoy están divididas? ¿Por qué la iglesia católica no puede compaginar con la iglesia evangélica? ¿Por qué el testigo de Jehová no puede compaginar ni con el católico ni con el evangélico? ¿Por qué el mormón tampoco compagina con ninguno? Porque son los pensamientos de hombre y las filosofías huecas que nos alejan de una verdad. Pero gracias le damos al Señor hoy, que te ha abierto las puertas de su sabiduría y te ha abierto la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, para que tú tengas verdad y para que seas libre como Cristo te ha hecho libre. Amén. Amén. Por eso que debemos huir de esas divisiones. Debemos huir de las cosas que causan esas divisiones. Primera de Timoteo me lo enseña en el capítulo 6. Dice: disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apóstatas, de los tales, ni aun te juntes con ellos.
que es la apostasía. La apostasía es todo lo que detracta y echa para atrás. Por eso que Timoteo nos enseña: apártate de ellos, apártate de los tales. No te puedes juntar con gente que cause división. Y parece mentira, no puede un pastor dejar a nadie en una iglesia encargado mientras pueda descansar, porque cuando se devuelve ya consigue la iglesia dividida. Gloria a Dios, porque en Jesucristo el Rey todavía existe ese espíritu de unión, de hermandad y de lo que son ustedes. Amén. Aleluya. Mire, pueblo amado, quizás usted no aplaudió como está acostumbrado a hacer, pero Dios en estos últimos tiempos nos está llamando a que vivamos el ministerio varonilmente, como lo decía Pablo. Que esto es serio, que esto debe ministrarnos a nosotros lo que Dios nos ha dicho. Yo quiero que usted se ponga de pie por un momento y vamos a reprender estos tres espíritus en el nombre de Jesús. Levante sus manos y cierre sus ojos. Padre, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has despertado una vez más. Que has querido, Señor,